El abuso sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a coerción o amenazas. El abuso sexual e infantil es cualquier tipo de actividad sexual que una persona, puede ser un adulto o un adolescente mayor, que desde una posición de poder ejerce ciertas conductas sexuales con un niño, niña o adolescente. Estas conductas no necesariamente es la violación, que es como de repente la forma más conocida. Lo más frecuente son otros tipos de actividad sexual. La más frecuente sería los tocamientos o los manoseos. El abuso sexual es toda aquella actividad o acto sexual que se comete contra una persona en contra de su voluntad o de su consentimiento. Eso es como líneas generales, pero hay muchos tipos de abuso sexual. Y tenemos abuso sexual que puede ser sin consentimiento y sin violencia, por ejemplo, abuso sexual sin consentimiento con violencia, abuso sexual producido en la infancia, abuso sexual que se produce a una persona adulta o mayor de edad sin que sea una adulta. Entonces, hay varios tipos de abuso sexual, no por eso son menos importantes, ¿no? Pero cada uno también va dejando secuelas en el psiquismo diferentes. Son muy frecuentes. El abuso sexual es una forma de maltrato infantil, ¿no? Seguido de lo que es el maltrato emocional. Acá, por los datos del CIPIAB, el que sigue es los casos de abuso sexual infantil. Después lo que es el maltrato físico y la negligencia. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, es aquel que se produce antes de que la persona tenga 18 años de edad. Y también tenemos que tener en cuenta que el abuso sexual implica una cosa desde el punto de vista legal y otra desde el punto de vista psicológico. A veces están muy cercanos las descripciones y otras veces no tanto. Por ejemplo, hay veces que el abuso sexual puede estar afectando a un niño, a una persona, y no necesariamente legalmente esto puede implicar de pronto un delito como abuso sexual, sí de pronto como negligencia, que es otra de las formas de maltrato, porque el abuso sexual infantil es una de las formas de maltrato hacia los niños, ¿no? Entonces, hay momentos, hay niños que viven o tienen que transitar por periodos, por ejemplo, de cierto exhibicionismo de parte de sus padres o de los adultos referentes, o presenciar actos que no son adecuados para los niños y que de pronto no es con la intención de abusar sexualmente del niño, pero sí es negligencia, porque no se tienen en cuenta las necesidades o los parámetros que hay que tener en cuenta para criar y educar un niño. Lo más importante es tener presente que puede ocurrir en cualquier clase social, ¿no? Que todas las poblaciones tienen que estar atentas a este fenómeno, y si un niño, una niña o adolescente transmite que está pasando una situación así, darle la atención que amerita, prestarle atención, creer en su relato y buscar ayuda. Un gran porcentaje de mis pacientes adultos han sido víctimas de violencia sexual, o sea, de abuso sexual infantil. No siempre han sido víctimas de violación, o sea, de violación o de contacto sexual corporal, tanto sea anal, genital o bucal. No siempre. Hay veces que ese abuso sexual que han sufrido estos pacientes míos, y yo hago referencia a eso porque lo he visto reiteradamente, ha sido, por ejemplo, algún tipo de exhibicionismo de parte del adulto, o
estos pacientes de niños han sido sometidos a presenciar películas pornográficas o imágenes pornográficas donde la otra persona tiene un nivel de excitación, y eso también es abuso sexual. ¿Por qué esto está tipificado como abuso sexual o el psiquismo de la persona lo recibe así? Porque para el adulto, que por lo general es un adulto, el niño es utilizado como un objeto para satisfacer sus deseos sexuales. Es complejo, es frecuente. Los datos del CIPIA, lo que referían de 2019 es que hay 2 casos por día. Entonces es súper frecuente y hay que estar atentos, y esto con mucha credibilidad al relato del niño, niña o adolescente, que es el elemento fundamental para denunciarlo, ¿no? Que no siempre el abuso sexual se da entre un adulto y un niño, en el abuso sexual infantil. Hay veces que otros niños pueden abusar de otros niños, ¿no? Entonces, un niño mayor a 4 o 5 años de la víctima puede ejercer un abuso sexual contra otro. Tengo un hijo de 6 años que fue víctima de abuso cuando tenía 4 años y medio por un primo. Y el abuso sexual casi siempre es intrafamiliar o intradomiciliario, ¿no? O sea, ocurre dentro del domicilio del niño o con familiares que de repente frecuentan. Nosotros habíamos adoptado un sobrino que la madre, por parte de la madre de mi hijo, ¿no? La madre se había ahorcado, era consumidora, tenía SIDA y se había ahorcado, y el sobrino había presenciado esa actuación, ese momento, y además él era víctima de abuso y nosotros no sabíamos nada. Porque lo más común y lo más frecuente es que ese otro niño que tiene conductas abusivas tal vez también sea un niño abusado o que esté transitando por algún tipo de violencia sexual. Sí, había sido víctima de abuso por el primo de 14 años y por el abuelo también. Claro, esta dificultad de creer va mucho porque, la gran mayoría de casos se dan dentro de lo que es el ámbito intrafamiliar. Entonces se dice esto, bueno, ¿cómo el tío fulano o el abuelo o el padrastro o el padre, cómo va a ser esto, ¿no? Es como difícil de entender cómo puede pasar algo así. Hay que tener en cuenta que el abuso sexual infantil, por lo general, se produce a la interna de la familia. A veces no es en la familia más directa, que puede ser padres, hermanos, ¿no? La familia más directa, pero sí muchas veces también se da en padres, padrastros, ¿no? Por supuesto, es un índice altísimo, pero también se da en tíos, amigos, personas que siempre están conformando el núcleo familiar básico o cercano del niño. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, poder entender que para el niño que es víctima de violencia sexual o de abuso sexual en general, es muy difícil hablar y decir lo que está sucediendo. Por lo general, las personas abusadoras son personas de su confianza y sobre todo de su vida afectiva, es decir, son personas a las que se los quiere, que el niño quiere a estas personas. Entonces es muy difícil poder decirlo porque se genera en el niño mucha confusión. Es la persona que tiene que cuidarte o la persona que, aunque no tenga que cuidarte, es la persona que tiene que quererte, que es el amigo, que le tenés confianza. Entonces el niño se muestra muy confundido porque entonces ¿a quién puede contarle lo que está sucediendo? Un día me llama mi madre, ¿viste? Por teléfono, que había hablado con mi hijo y le dijo que se había acostado en la cama con el primo, desnudo los dos, ¿viste? Entonces yo me fui a buscar a mi hijo
viste, al colegio, corriendo fui, viste. Fui y me tomé el ómnibus y le dije a la madre de mi hijo que vaya a buscar al sobrino a la escuela y nos veíamos a la comisaría de la familia. Entonces, cuando fui a buscar a mi hijo, en el camino del colegio a la comisaría me contó todo me contó lo que pasó. Pero bueno, si el niño lo está diciendo, primero que nada hay que creerle. ¿Ah? ¿Por qué un niño va a decir algo así? ¿Por qué tendría ese conocimiento de decir eso que está sucediendo si no pasó? ¿No? Porque digo, hay que creer en lo que el niño está diciendo. Y a veces no solamente en lo que dice, sino en lo que hace. ¿Ah? Porque el mayor miedo que tiene el niño que sufre abuso sexual es que no le crea. ¿Ah? Y generalmente, a ver, la persona que abusa también es lo que dice. Si tú cuentas, no te van a creer. Si tú cuentas, mira que te pueden separar de la familia, ¿no? Mira que va a estar la policía, ¿no? Se generan distintas amenazas que, bueno, que después hay que ir ayudando al niño y a la familia para darle seguridad y seguir adelante. Lo primero que hay que hacer es hablar con el niño. Si es un niño que tenga la posibilidad de manifestarse, digamos, porque hay niños chiquitos que a veces no pueden verbalizarlo, lo transmiten o lo manifiestan con el juego o con otro tipo de conductas, pero a veces no pueden verbalizarlo. Entonces, lo primero es poder tener una buena comunicación con el niño y después, por supuesto, concurrir al sistema de salud para que de esa forma se viabilice esa consulta. Me empezó a contar y me contó hasta que hubo penetración. Yo me morí, ¿entendés? Yo lo iba llevando y me morí de la rabia, ¿viste? Y yo le dije, hijo, ¿por qué no me dijiste nada? Porque como vivíamos juntos, ¿por qué no me dijiste? Y me dijo, no quería molestarte, me dijo, y ahí se me partió el alma. Una situación de abuso sexual infantil, muchas veces los padres se sienten culpables y está esto de, bueno, ¿quién tiene la culpa? Bueno, la culpa, el que abusa es el responsable del abuso sexual. ¿Ah? El abuso se da desde una situación de poder. El que abusa lo hace desde un poder que puede ser físico o puede ser psicológico. ¿Ah? Volví, recaí en el consumo de droga después de 4 años. Fue lo peor que pude haber hecho. Cuando mi hijo más me precisaba anímicamente y sentimentalmente menos estuve. Pero por suerte hace 148 días que volví y estoy a los pies de Cristo y haciendo las cosas bien con mi hijo. El hecho de tener una mejor comunicación con el niño, de en principio siempre creer lo que dice el niño, apoyarlo, escucharlo, eso facilita que el niño pueda decir lo que está pasando. ¿No? Si enseguida se lo juzga, se lo rezonga o no se le cree, o si se interpreta que manipula las cosas que está diciendo, bueno, más difícil va a ser que el niño lo pueda decir o que después se puedan tomar las conductas adecuadas para ayudarlo. Las secuelas pueden ir desde baja autoestima y que la persona de adulta o de adolescente pueda tener una integración a la vida cotidiana de manera aceptable, con sus logros. Eso puede ser una secuela que tenga algún tipo de conflicto, sufrimiento, pero su autoestima esté descendida, pero que pueda funcionar, hasta personas que realmente puedan sentirse tan mal consigo mismas que puedan generar como secuelas depresión, por ejemplo, una depresión tan intensa que muchas veces hasta pueden llegar a situaciones de suicidio. Esto son hechos traumáticos en sí mismos. ¿Y por qué digo traumáticos? Porque ocasionan como un quiebre en el psiquismo de la persona. También tienen una esperanza de poder reparar o reprocesar aquellos acontecimientos que fueron tan traumáticos. Para todo esto hay terapias específicas para trabajar con estos hechos traumáticos tan severos que ayudan a su reprocesamiento, independientemente de tener en cuenta también
el ámbito familiar, que acompañe, que contenga. Después van a haber repercusiones en lo emocional, puede haber repercusiones en las conductas del niño ya a corto plazo, ¿verdad? Alteraciones del sueño, de la alimentación, que baje el rendimiento, que aparezcan cuadros depresivos, cuadros de ansiedad. Y también pueden haber cambios a nivel social, que el niño de repente está más retraído o aparecen inasistencias escolares, dificultades en la integración. Él se había dejado de orinar en la cama con 3 años y en ese tiempo, a los 4 años y medio, se volvió a orinar. Así más o menos, a los 4 años por ahí. No tengo bien los tiempos definidos porque quiero borrarlo de mi memoria, también te digo. Cuando el niño refiere lo que está pasando, se recomienda la consulta en emergencia, donde primero que nada hay que hacer una valoración física, ver el estado físico del niño, qué situación está, y se introduce ya lo que es la participación de otros profesionales, como el psiquiatra de niños que tiene, que tiene la posibilidad de ver al niño ya desde la emergencia, y después se completa la valoración, según el caso, en una internación o después a nivel ambulatorio. Desde la internación y también desde lo que es lo ambulatorio está el equipo de referencia en situaciones de violencia basado en géneros y generaciones, donde participan médico general, psicólogos, trabajador social, donde se da un enfoque integral a esta situación. Ya que el abuso sexual, es multicausal, o sea, se dan varios determinantes para que se genere esta situación y también las repercusiones se dan en varias áreas. Entonces se precisa un abordaje integral. Como que no lo va a olvidar porque es traumático, ¿viste? Pero sí que lo va a superar. Como el abuso sexual, sobre todo cuando se da en la infancia, repercute en muchas áreas y sobre todo repercute no solamente en la víctima, sino también en la familia en general. Lo que hay que poder también implementar es, un plan también de salud mental para toda la familia. Entonces, nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, contamos con herramientas y recursos para trabajar específicamente todo lo que tiene que ver con el trauma psíquico en general, donde están incluidos también los abusos sexuales, o sea, los traumas provocados por el abuso sexual. Los psicólogos contamos, como ya te decía, con herramientas para poder abordar esto y reprocesar aquellos acontecimientos que han quedado inscriptos en la vida psíquica de la persona, de un sujeto, de manera traumática, es decir, muchas veces disociados. Y el contenido afectivo queda tan intacto que después va repercutiendo en las diferentes áreas en la medida que la persona va continuando con el desarrollo evolutivo. Entonces, hay que reprocesar ese trauma psíquico para que pueda la persona, el niño, crecer libremente, sin los miedos provocados por aquella situación traumática, y si consulta cuando es un adulto también se reprocesa, porque ha quedado inscripto en el cerebro un trauma psíquico con la intensidad que lo vivió el niño. Entonces hay que poder reprocesarlo desde el adulto para que no siga afectando y no deje más secuelas, y por sobre todas las cosas, para que no se tienda a reproducir ninguna conducta. Va a sanar esa herida porque yo le voy a... Hace 148 días mi hijo tiene un padre y le regala un momento feliz y le presta atención por todo lo que no estuve, ¿viste?